Buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Es un gusto ya iniciar esta nueva etapa de fase cero, pues viendo las caras, aunque sea de la nariz para arriba, a todos ustedes, pero es un gusto ya ver esta sala prácticamente llena, iniciando este ciclo de conferencias. Este ciclo de conferencias que lo hemos querido llamar Jornadas de Sexitano Ilustre. Yo pienso que conocer la historia de Almuñécar es amar a Almuñécar. Conocemos mucha parte de su historia. De hecho, la Concejalía de Cultura junto con el Gabinete de Arqueología hacemos muchísimas jornadas, muchísimas visitas culturales. Conocemos por nuestra etapa fenicia, romana, árabe. Conocemos todas esas etapas también porque las estamos viendo día tras día, lo vemos a través de nuestros monumentos más emblemáticos como el Castillo de San Miguel o el Acueducto de la Santa Cruz. Pero hay una parte de la historia más reciente de nuestro municipio, como son sus personajes ilustres, personajes que vivieron en la edad contemporánea, que pasan o han pasado desapercibidos y que nosotros mismos pues, prácticamente no conocemos. Y fueron esas mismas personas las que con su trabajo, con su visión, con su forma de hacer las cosas en el tiempo que les tocó vivir, es lo que hoy es como hoy se presentan muñecas. Gracias a ellos, pues hoy conocemos las muñecas que hoy conocemos. Hoy vamos a tratar una señora Encarnación Márquez, que prácticamente puede ser una gran desconocida, pero que hoy vamos a descubrir cómo fue una señora adelantada a su tiempo, una señora, como hoy se suele decir, empoderada, adelantada, empresaria, mecenas del arte, de la cultura, y hoy lo vamos a descubrir. Lo vamos a descubrir por una parte, y aquí doy el agradecimiento a nuestro arqueólogo municipal, siempre con ganas de formarse y de formarnos. Eso es pues de agradecer, le doy las gracias desde aquí y quiero agradecer enormemente a un grupo que ha iniciado su andadura hace poco. Ellos son pues, la Asociación Cultural Club Alhambra, pero no se queda solo en una asociación cultural Cruz, las Cruces, se queda solo, son un grupo de jóvenes trabajadores, dinámicos, con ganas de aprender, con ganas de enseñarnos, con ganas de trabajar por y para su municipio, ganas de enseñarnos pues, esa parte de la historia que no conocemos, esa etapa o esa vivencia, esa cultura popular que la vivimos a través pues, de nuestras cruces de mayo, de nuestros altares de Corpus, de nuestro día a día que se formó en este siglo y que nosotros pues, tenemos la capacidad y las ganas de seguir construyendo. Entonces ese grupo de jóvenes con esa iniciativa y esa ganas de hacer cosas, pues simplemente de agradecer. Y yo como concejal de Cultura y en nombre de mis compañeros que hoy están también con nosotros, la teniente alcalde Beatriz y la concejal de Servicios Sociales Mari Carmen, el concejal de Comercio y Seguridad Paco, pues estamos más que agradecidos. Nuestra presencia simplemente es por eso, primero porque nos interesa el tema y después porque agradecemos enormemente la labor que unos jóvenes que pueden parecer, siempre vemos los jóvenes que están alejados porque unos jóvenes se reúnan y quieran ponernos las pilas a los adultos, a los que tenemos una responsabilidad, iniciando temas o proponiendo temas como este que nos reúnen aquí, pues es de agradecer y, como se suele decir, para quitarse el sombrero, y os estoy, como concejal de Cultura, enormemente agradecido por esta iniciativa, que seguramente no se quedará aquí, que vamos a empezar a conocer sexitanos ilustres, vamos a empezar con doña Encarnación Márquez y vamos a empezar a conocer muchos sexitanos ilustres, y estoy seguro que trabajaremos mucho y muy bien en otras iniciativas. Así que enhorabuena, y aquí tenéis pues, vuestra casa. Ahora me va a tomar el relevo de Javi también, que está por aquí. Agradeceros, que disfrutemos
Y nada, que muy bienvenido y muchísimas gracias. Buenas noches. Lolo, pues muchísimas gracias por esta introducción, este apoyo en nombre del Ayuntamiento y esta bienvenida a esta Casa de la Cultura del pueblo de Almuñécar. Y a todos, bienvenidos a estas jornadas de ilustres sesitanos que bien podríamos llamar primeras jornadas, puesto que nacen con la vocación de perpetuarse en el tiempo y de, como diría un conocido de la asociación, sacar del silencio a tantos sesitanos silenciosos o silenciados que la historia ha enterrado injustamente, porque esto no es un homenaje, no es solo una conferencia, es un acto de reparación histórica en honor a Encarnación Márquez. Somos la Asociación Cultural Cruz Alhambra, como ha explicado Lolo ya perfectamente, sin más decirles que nuestros objetivos son la participación y la promoción de las actividades tradicionales de Almuñécar y también de la propia cultura e historia sesitana. Nacimos, como el propio nombre de la asociación indica, en torno a la Cruz de Mayo, y este grupo de amigos, que no era ninguna asociación, que era un grupo de amigos, pues decidió seguir haciendo la Cruz de Mayo y además añadirle un portal de Belén, además añadirle un altar de Corpus, añadirle un kiosco cofrade hasta aquí, hasta este año, desde 2015, este año en el que nos hemos constituido como asociación para poder no solo participar como amigos, sino también promocionar la cultura y la historia de nuestro pueblo de una manera más formal. Agradecimiento, reitero, al Ayuntamiento a través del área de mantenimiento, el área de cultura y el área de turismo, ya que sin la colaboración de estas tres áreas, Lolo, Beatriz y Daniel, pues estas jornadas no habrían podido llevarse a cabo. Y por supuesto, evidentemente, el agradecimiento de la asociación a Iván Sánchez, ya que un día aparecí por el despacho, creo que él no me ha visto nunca en persona, antes de ese día, le dije que haga una conferencia y me dijo, vale. Entonces, muchas gracias, porque fue así. Bien, lo importante de Encarnación Márquez, que ahora nos contará Iván, y sí quería explicar un poco la estructura de estas jornadas, puesto que hoy hablaremos, nos centraremos con Iván, el arqueólogo municipal, en el contexto histórico, social, cultural, económico de esa Almuñécar en la que vive Encarnación Márquez. Será mañana a la 1 del mediodía en el Peñón del Santo, cuando celebraremos el acto de homenaje propiamente a Encarnación Márquez, a la persona de Encarnación, con el descubrimiento de la placa, al que evidentemente están todos ustedes invitados. Pero como decía, lo importante de Encarnación Márquez es que es una persona que reúne, participa, se implica en todas las áreas de las que se puede uno implicar, participar de un pueblo, el empleo, la cultura, el turismo, la industria del azúcar, el aspecto religioso. También veremos que Encarnación Márquez era una persona de honda religiosidad y que se preocupó por dejar un legado también artístico, religioso en Almuñécar, que pasa muy desapercibido, sin ir más lejos, la propia Cruz del Peñón. Yo creo que hasta hace poco tiempo éramos pocos los que sabíamos que estaba ahí por Encarnación Márquez y que no era ninguna cruz de los caídos, ni mucho menos la cruz del entierro de Chanquete. Pero bueno, algunos lo pensaban. Y sobre todo, además de estos aspectos que mencionaba, en que se añade la arqueología, puesto que Encarnación Márquez, Iván nos lo dirá, se encargó de hacer un museo en su propia casa que era la Aljarra, era donde ella residía, y ahí se encargó de hacer un museo y ser mecenas de la arqueología y salvaguardar las piezas que se encontraron. Ahora lo vamos a ver. Creo que hay que resaltar de ella principalmente dos principales cosas, que era embajadora de Almuñécar, porque es muy curioso, la asociación dispone de un fondo documental sobre Encarnación Márquez. Mañana vais a ver una muestra, una pequeña muestra, en una pequeña exposición que vamos a hacer en el Peñón, en el que es muy curioso cómo los periódicos de la época, El Defensor de Granada, La Publicidad, lo que hoy sería El Ideal, por ejemplo, se hacen eco de sus viajes, de cuando ella sale de Almuñécar, de cuando ella vuelve, de cómo ella recibe en su casa de la Najarra a diferentes personalidades del mundo de la política, del arte, de la cultura. Era una embajadora de nuestro pueblo, que llevaba a Almuñécar allá por donde iba. Hay algunas noticias verdaderamente curiosísimas en las que simplemente se recogen que la señora Márquez se va de vacaciones. Fin. Es como si fuera
un apartado del salseo, del corazón. Fijaros hasta qué punto Encarnación Márquez interesaba, no solo aquí, sino en el periódico El Defensor de Granada, que reitero era como el ideal, lo leían en toda Granada. Por una parte, ser embajadora, y por otra parte, era una persona que también estas noticias recogen, y mañana lo veremos, como era una persona muy caritativa. Hay una noticia también que me llama la atención, que es curiosa, en la que unos pescadores salen a faenar, viene un temporal y tienen que socorrerlos, tienen que auxiliarlos a estos pescadores. Y la noticia recoge cómo Encarnación Márquez cede la fábrica de la Encarnación para esos primeros auxilios y dispone, según narra la noticia, de todos los utensilios y servicios necesarios para ayudar a estos náufragos. Mañana veréis que el entierro de Encarnación fue espectacular. Fue una cosa propia de un obispo o propia de un rey. ¿Hasta qué punto Encarnación era querida por sus vecinos? Porque Encarnación no solo construye patrimonio material, sino que construye un patrimonio inmaterial de solidaridad entre el pueblo, que ese agradecimiento que le hace a la muñeca es un funeral por todo lo alto. Mañana lo vamos a ver, poder ustedes ver también la noticia, porque hemos impreso algunas para que las lean de primera mano. Por lo tanto, yo destaco sobre todo que era una embajadora de Almuñécar y que era una persona de muy arraigada solidaridad o caridad, o como queramos llamar. Sin más, le doy paso a Iván Sánchez para que nos ilustre a todos con esta conferencia que va a ser tan interesante. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora me toca a mí darles las buenas tardes, buenas noches, la bienvenida a esta Casa de la Cultura, la Casa de la Cultura de Muñeca. Y como bien ha dicho tanto Lolo como Javi, hay un espacio temporal no muy conocido o que no se le ha dado el valor patrimonial acertado a lo largo de estos años, de manera que yo, por ejemplo, era un profano en el conocimiento de doña Encarnación Márquez, inclusive siendo vecino del barrio de la Azucarera. O sea, yo me he criado en hoy día el edificio Drago 1, que está enfrente del edificio Azucarera, me he saltado las tapias del Palacio de la Najarra, he jugado de pequeño en la casita de los hermanitos y jamás he tenido conocimiento de la familia propietaria tanto de la industria azucarera o de la fábrica de azúcar como del propio palacete. También, evidentemente, tal y como ha dicho Javi, nos encontramos una mujer adelantada a su tiempo, siempre con unos pilares fundamentales, como es la solidaridad, como es la cultura, la ilustración, y una mujer muy apegada a su tierra. Es verdad que doña Encarnación, junto con toda la familia Márquez, proviene ya de por sí de una de las grandes familias con una historia muy importante, no solamente en la Muñeca o en la provincia de Granada, sino en toda Andalucía, que ahora veremos. Y es una familia que es el fiel reflejo del siglo XIX en España. El título de la conferencia, una historia de un pueblo milenario ante la llegada del siglo XX, evidentemente la vida de doña Encarnación está relacionada con todas y cada una de las épocas históricas que vive la Muñeca, precisamente por esa ilustración y esa implicación cultural y artística que tiene doña Encarnación. De manera que, partiendo de la base de que es un personaje ilustre de las muñecas contemporáneas, e inclusive, como bien ha dicho Javi, de la España contemporánea, como ahora veremos, primero he querido indagar en lo que sería el contexto histórico que va a ser el fiel reflejo de las muñecas del siglo XIX, con, digamos, unos acontecimientos generales desde el punto de vista global de la España contemporánea, que van a reflejarse muy bien en ciertos aspectos aquí en nuestro municipio que tienen vigencia durante la vida de doña Encarnación y que tiene el fiel reflejo en el proceso productivo, industrial, laboral, no solamente de doña Encarnación, sino de su propia
De manera que voy a hacer un primer recorrido sobre los acontecimientos históricos de la España contemporánea y luego ya me centraré de lleno en la vida de doña Encarnación y cuáles son aquellas anécdotas o aquellos episodios históricos que reflejan su personalidad, que reflejan su relación histórica con el municipio y su propia condición familiar, humana, solidaria, religiosa, evidentemente, y aristocrática. A la llegada del nuevo siglo, España, sin duda, hay que recordar este contexto dentro de lo que es el siglo XIX, son tiempos de restauración monárquica, aristocracia, y más que templanza económica diría crisis. El sistema político español entre el siglo XIX y el siglo XX se encuentra marcado por una constante crisis en la que encontraremos diferentes formas de gobierno del país. Estos hechos incidieron en gran medida al deterioro del país en el sistema internacional, pasando a ser una nación de segundo rango. La fotografía, bueno, el cuadro que ven en pantalla es la firma de Isabel II tras la Revolución de 1868 y la Restauración. Como les digo, entraríamos de lleno en 5 periodos o 5 episodios históricos bien determinantes, como sería la Guerra de Independencia, la Constitución de 1812, la restauración absolutista de Fernando VII y la monarquía tradicional, la Revolución de Riego de 1820 y un hombre de Estado llamado Mendizábal. Y lo he titulado así precisamente porque cuando llega Mendizábal, lo que produce Mendizábal en la España del siglo XIX se ve muy bien reflejada en las muñecas del siglo XIX y a su vez muy bien reflejada en lo que será posteriormente la familia Márquez. Desde el motín de Aranjuez, el 17 de marzo, España se encuentra en un estado permanente de inconflictividad. Los ataques contra los godollistas eran frecuentes, sumando el creciente descontento popular después que los franceses incumplieran la promesa de reconocer a Fernando VII en Bayona en abril de 1808. A principios de mayo de 1808 corrían rumores de que la Junta de Gobierno, Consejo de Regencia, establecido por Fernando VII para gobernar en su ausencia, era presionado para enviar a Bayona a los miembros de la familia real que permanecían en Madrid. Esto provoca un conflicto social que ya viene reflejado previamente desde la guerra de los 30 años, de la guerra europea entre Francia, Inglaterra y España. Y evidentemente Napoleón lo único que hace es generar la revuelta total invadiendo España y generando lo que viene luego a posteriori siendo la guerra de independencia española. Las imágenes que ven en pantalla, el cuadro de Joaquín Sorolla y la muerte de Pedro Velarde y Santillán, y Francisco de Goya y la carga de los mamelucos, son el inicio, digamos, de esa revuelta popular que llevará en torno a unos 6 años de contienda entre el ejército regular español contra el ejército regular francés, pero la implicación total por parte de la ciudadanía. El 2 de mayo de 1808, los ciudadanos en Madrid se rebelan contra la ocupación francesa, asesinando unos 150 soldados franceses antes que la revuelta fuese brutalmente reprimida por la Guardia Imperial de la élite de Joaquín Murat y la caballería, como bien representa Francisco de Goya en la carga de los mamelucos. La caballería asalta la ciudad, atropella a los manifestantes, carga brutalmente contra la ciudadanía y el 3 de mayo de 1808 el ejército francés fusila a cientos de madrileños en represalia por la revuelta del anterior. Esto genera aquí en las muñecas, en torno al inicio del siglo XIX, evidentemente estas contiendas, estas trifulcas en la capital del reino no se ven reflejadas. Aquí en las muñecas no tenemos constancia histórica de que hubiese un levantamiento ciudadano o un levantamiento por parte de los cuerpos militares asociados. Evidentemente, el grueso del ejército francés se enlaza en contiendas muy destacadas en espacios geográficos donde no llegan a las muñecas en ese sentido. Digamos que las muñecas viven una pasividad bien normalizada en torno a estos primeros años del siglo XIX. Este cuadro refleja muy bien la implicación del pueblo en la lucha por la independencia contra los franceses. Este cuadro de Eugenio Álvarez Dumont, Malasaña y su hija. Malasaña era un
un afrancesado madrileño que en principio tiene contactos con los líderes franceses, con el ejército francés, y de manera que es partícipe, digamos, ¿no? de facilitar el acceso de las tropas francesas dentro de los surcos y los, digamos, los entresijos de la ciudad madrileña, pero llega un momento en el que su hija se rebela contra el posicionamiento afrancesado del padre, y él mismo se da cuenta de la brutalidad que ejerce el ejército francés contra la ciudadanía madrileña. Y este cuadro se refleja muy bien precisamente porque el pueblo luego realmente se convertirá en lo que vienen siendo los guerrilleros, lo que sería los bandoleros en esa época, la tradición patriótica española ante o contra los franceses viene siendo, y quién mejor, por ejemplo, que este cuadro para reflejar esa lucha contra un ejército francés por parte de la ciudadanía. Y cómo no, la Constitución de la Pepa. Con casi toda la península ocupada por Napoleón y bajo las bombas de los franceses, se celebraron en Cádiz unas cortes destinadas a cambiar el rumbo de la historia de España. 19 de marzo de 1812, la ley de mayor trascendencia que aprueban las Cortes de Cádiz fue la propia Constitución, base de la reforma de todo el entramado jurídico y político absolutista. Es las bases políticas del reinado de Fernando VII, o por lo menos es lo que firma Fernando VII, que no quiere decir que haga. El texto establecía un modelo liberal de Estado basado en la división de poderes, se trataba de un sistema muy avanzado para la época, y de hecho se convertiría en modelo de otras revoluciones liberales. Se puede ver su influencia en las correspondientes luchas de independencia en Latinoamérica. Precisamente esa exportación política y de acción social que genera la Constitución de la Pepa, precisamente le pasa factura luego posteriormente a Fernando VII. Empiezan a revelarse las colonias de Latinoamérica, la crisis de la plata a nivel económico genera una crisis sistemática en la economía española de Fernando VII, como veremos a continuación, y eso provoca que el propio reinado de Fernando VII, en torno a 1814 hasta 1822, precisamente cuando nace doña Encarnación Márquez, la crisis total de la España de Fernando VII se ve muy bien reflejada precisamente gracias quizá a la no aplicación de la Constitución de 1812. El desembarco de Fernando VII, una vez el reinado de Fernando VII conllevó la restauración de la monarquía absolutista bajo un mecanismo de gobierno y de la sociedad igual a la que él pensaba a inicio de 1808, a inicio de esa restauración, un despotismo ministerial superpuesto a los antiguos consejos, representando una vuelta a la monarquía tradicional que gobierna por medio de las cortes históricas, sujeta a Dios y al derecho. Un Estado, como he comentado anteriormente, totalmente en bancarrota, con la única confianza de esa plata americana que no llega precisamente por la influencia política que genera las cortes de Cádiz, ¿no? De manera que su afán va a ser intentar reconquistar de nuevo esa América, sobre todo desde el punto de vista económico, fundamentalmente porque le hace falta para mantener el control interno en España, porque precisamente el capitán general Rafael de Riego va a generar otra lucha interna y una rebelión en el reinado de Fernando VII. El programa es el único capitán que programa la revolución al manifestarse el 1 de enero de 1820 a favor de la Constitución de 1812. De este modo, un solo hombre actuando impulsivamente y sin consultar a los civiles, en este sentido las fuerzas armadas, los militares siempre se rebelaban, quizá con ese apoyo de la ciudadanía o esperando que la ciudadanía le apoyase a ellos, a veces sin llegar a acuerdos firmes y contundentes de cara a ese enfrentamiento. De este modo, quizá el grito de esa España liberal que conlleva Riego se convierta el himno de Riego en ese canto al liberalismo que luego posteriormente utilizarán ciertos periodos de la España contemporánea. Será por tanto a partir de 1820 en el que quedarán establecidas las pautas que seguía la Revolución Liberal
una insurrección militar apoyada por una sublevación en provincia y finalmente sancionada por un cambio en Madrid. Pero sin duda, lo que generó ese liberalismo por parte de la revuelta de Riego es la llegada de un hombre de Estado como Juan Álvarez de Mendizábal. Juan Álvarez de Mendizábal estaba exiliado en Londres, exiliado precisamente por contrarrestar, digamos, las pautas políticas de Fernando VII. La monarquía absolutista no conseguía enderezar la catástrofe económica, social, política insurrecta, tanto en las colonias como en el interior de nuestro país. Y en 1835, el 14 de septiembre, un hombre de Estado entra en escena. Mendizábal, desde el exilio londinense, vuelve a Madrid y se convierte, por tanto, en el unificador del liberalismo, lo que al final fue el germen del Partido Progresista entre la segunda mitad y finales del siglo XIX, lo que luego generaría la Revolución de la Gloriosa en 1868, que era el Partido Progresista y el Partido Liberal en contra de la restauración de Isabel II. Siempre se ha pensado que Juan Álvarez de Mendizábal, cuando genera la desamortización de Mendizábal, que es un hecho histórico que todos los estudiantes de historia, tanto en educación secundaria como en educación universitaria, se centran exclusivamente en un periodo, precisamente porque rompe lo que viene a ser el antiguo régimen. Precisamente porque la desamortización de Mendizábal lo que genera una adquisición por parte del Estado de propiedades de la eclesiástica, pero siempre se ha pensado en torno a la primera mitad del siglo XX, los historiadores de la primera mitad del siglo XX, se pensaba que Mendizábal urgía por una idea anticlerical o antieclesiástica, cosa que es falsa. Las últimas investigaciones, en torno al año 98 o 2001, las últimas investigaciones, catedráticos de la Universidad de Granada precisamente, como Gómez Oliver, hacen incisión precisamente en que más allá del aspecto puramente anticlerical o antieclesiástico, precisamente es la obtención de créditos vendiendo esas tierras para pagar las deudas que genera el Estado a través del reinado de Fernando VII. De manera que se podría entender que Mendizábal llega con un Estado totalmente bancarrota, como decía anteriormente, pero lo que hace es intentar buscar la salida a la bancarrota del Estado. ¿Generando qué? Genero propiedades del Estado que vendo para obtener crédito y pagar esa deuda. Y aquí entramos ya de lleno. ¿Por qué? Porque aunque Almuñécar, a mediados del siglo XVIII, era una pequeña ciudad de provincias que debió tener una vida monótona, sin grandes sobresaltos, solo las actividades religiosas, mayormente festividades, pusieron el contrapunto a esa tranquilidad. Será por tanto a inicio del siglo XIX en el que aún todavía Almuñécar siga mostrando la imagen pueblerina o de ciudad de provincias, como anteriormente comentaba. El dato más determinante dentro del contexto histórico en el que doña Encarnación Márquez nace y ocupa su infancia, nace el 6 de enero de 1822, será precisamente esa desamortización de Mendizábal, que en la provincia de Granada y en Almuñécar en concreto es muy lenta, es muy pausada, y precisamente por la escasa instrucción administrativa que se genera en la provincia a nivel administrativo y de tramitación, pero también por la oposición sistemática de la Iglesia para que le o vender o le obliguen a vender, mejor dicho, esas tierras. Sin embargo, serán los Márquez una de las grandes familias que obtengan tras la compra al Estado de esas parcelas, fincas y propiedades, una de las fortunas más determinantes de la Almuñécar del inicio del siglo XIX. En Almuñécar fueron subastadas 12 fincas urbanas del clero regular pertenecientes a conventos del propio municipio y 5 fincas rurales con una superficie total de 117 manjares. Los conventos del propio municipio son las Monjas de la Victoria, Monjas del Ángel Custodio y Congregación de San Felipe Neri. El campo en Almuñécar, al igual que en toda la Andalucía, se encontraba sumido en el desarrollo. Esto provoca que en la década de los 40, la crisis del algodón y por tanto de la producción, abriera la puerta al campo sexitano de un nuevo producto, la caña de azúcar. Década
en la que doña Encarnación Márquez y González de Mendoza, perdón, doña Encarnación Márquez y González de Mendoza Merchanti y don Rafael Márquez y Osorio Calvache contraen matrimonio en 1941 a la edad de doña Encarnación de 19 años. El trabajo de don Rafael en la producción destinada a la caña de azúcar y a los vinos le propició en 1862, en el marco de la Feria Provincial de la misma, en la que la misma Reina Isabel II inauguró dicha feria, obtiene la medalla de plata por sus vinos generosos y la aclimatación de frutos tropicales. Es decir, desde los años 40 hasta los años 60, la producción, digamos, la clara producción que genera don Rafael a través de las fábricas de azúcar, no solamente destinado a la caña de azúcar, sino también a un estudio sobre esos vinos y esos frutos tropicales, genera, por ejemplo, ¿no?, este dato de esa medalla de plata que la propia Isabel II le entrega en la Feria Provincial de Granada. Como ven en pantalla, tenemos la fábrica de la Encarnación, el Palacete de la Najarra y la fábrica de San Rafael. Un dato muy interesante es esta plaquita que pueden ver a día de hoy en los restos de maquinaria existente en el edificio de la azucarera, justo al lado de la tapia occidental del Palacete de la Najarra. Un dato es que los mecánicos que arreglan o arreglaban la maquinaria industrial de doña Encarnación en 1883 eran franceses. Se traía a lo mejor o a los más preparados para el buen funcionamiento de su empresa, ¿no?, en este caso de su industria. Es un dato muy interesante. Y otro dato muy interesante para aquellos que, me imagino que José María lo sabrá, no puede estar Borja, porque también lo sabía, y bueno, los familiares, es sin duda el árbol genealógico de doña Encarnación. Sus hijos, sus sobrinos nietos, bisnietos, tataranietos. He conseguido este árbol genealógico después de varias semanas hablando con ciertos investigadores de la Universidad de Granada. Y bueno, lo más importante, o lo más determinante, evidentemente, cuando se habla de Encarnación y se habla de su faceta como madre, se dice que tiene 11 hijos, algunos fallecen, pero digamos que es muy relevante este árbol genealógico porque precisamente aquellos herederos más determinantes o más que luego tienen un fiel reflejo en la España del siglo XX, en las muñecas del siglo XX, se ven muy bien reflejados, como evidentemente José María Márquez y Márquez, y María Asunción Márquez y Márquez, evidentemente. Doña Emilia, la verdad que no la sitúo muy bien, porque hay veces que pierdo el rastro a través de los archivos, y no he sabido realmente si, al igual que María Asunción, o al igual que José María, tienen una vida política, una vida social, una vida cultural, una vida aristocrática muy referente, no solamente aquí, sino inclusive hasta en la capital de España. De manera que no estamos hablando de una familia pueblerina, de esa ciudad, de provincia, que ya venía desde el siglo XVIII, sino que vemos claramente cómo no solamente doña Encarnación, sino sus propios herederos más directos, ¿no?, sus hijos, forman parte de esa élite socioeconómica, política y militar, evidentemente, de la España de finales del siglo XIX y principios hasta la primera mitad del siglo XX. Esta en concreto es los restos de maquinaria que queda en el edificio de Azucarera, y las fotografías que ven en pantalla, básicamente lo he querido como para contextualizar geográficamente no solamente el Palacete de la Najarra, sino los distintos ingenios con sus correspondientes espacios de labranza, de manera que ahí es donde cultivarían en esa época toda la gran, junto también con las tierras de la herradura, que eso también llegaremos a esa parte del discurso. Pero claro, todo esto es gracias al inicio aventurero de don Miguel Márquez, ancestro de don Rafael Márquez Osorio, que introduce la caña grande o Tahiti, procedente de Cuba, lo que significó una auténtica revolución productiva, económica, que produjo las grandes fortunas, asociada directamente al ingenio y a la fabricación de la caña y a la manufactura industrializada de la caña. Como no podía ser de otra manera, una de ellas era la familia Márquez, que si bien descendía, y esto es un dato muy interesante,
de cristianos viejos e hidalgos de sangre, entre comillas, esos apellidos, ¿no?, que se les da a ciertas familias. Los Márquez son oriundos de la comarca del Aljarafe de Sevilla. Habían sido repobladores del lugar de Ítrago en 1573, pero procedían, inclusive a José el otro día en el despacho de Alberto le comentaba, porque pierdo el hilo, los archivos, inclusive he estado mirando en el archivo provincial de Sevilla, y no sé de dónde proceden realmente. Llegan aquí procedentes del Aljarafe sevillano, pero ¿de dónde proceden realmente? De Valladolid, de Zamora, de Ávila, de León, es decir, son castellanos antiguos, son hidalgos. Por lo tanto, una vez se toma por parte de Fernando III la ciudad de Sevilla, la repoblación tiene que estar relacionada con esas poblaciones castellanas que vienen a repoblar una vez se conquistan los territorios árabes. De manera que ahí espero poco a poco ir siguiendo e indagando a ver si consiguiese poder obtener ese dato que yo creo que es fundamental. De Ítrago, repoblan Ítrago tras la rebelión de los moriscos en la Alpujarra y su expulsión del Reino de Granada por Felipe II, formando parte desde la baja edad moderna, en torno a finales del siglo XVIII, del poder económico, social y político. Un dato interesante es la vida del padre de doña Encarnación Márquez, don Francisco de Paula Márquez y Chacón. Nace en Almuñécar en 1780 y es, nada más y nada menos, capitán de la compañía fija de infantería de Almuñécar del regimiento de la costa del Reino de Granada, teniente del batallón de cazadores del regimiento de Guadix, administrador de diezmos de la ciudad de Almuñécar, diputado provincial de Granada, que fue afrancesado. O sea, todo lo que he empezado a contar, imaginaros, con ese poder que tendría una personalidad en el ámbito económico, social, político y militar, se vuelve francesado. Es decir, es quizá en esos momentos de 1780, en torno a 1808, tendría 28 años, estaría de pleno durante el proceso de la independencia de España contra los franceses. Imaginaros lo que supondría para una personalidad militar de esa época dejar sus batallones, dejar sus relaciones militares y ponerse del lado de los perdedores, en ese sentido. Pero no le supuso más cargo, digamos, desfavorable, ¿no? Y eso es muy interesante también. Importante, durante la Guerra de Independencia desierta de su batallón y aguardó en Granada al general francés Sebastiani, que jamás llegó. Eso es un dato muy interesante. Y continúa la familia Márquez dentro del organigrama sociopolítico de la época, llegando incluso a formar parte de la Secretaría Real de Isabel II, como parece ser que formaban parte don Francisco Márquez Osorio Calvache y don Joaquín Márquez Osorio Calvache, que además fue comendador de la Orden de Carlos III, ambos hermanos de don Rafael Márquez y cuñado de doña Encarnación. Siendo por tanto la obtención de tierra como la producción resultante de las fábricas de azúcar lo que conforma la estabilidad económica, política y social, sobre todo, de la familia Márquez. Es decir, tenemos todo lo que hemos contado de su procedencia, con unas estirpes, digamos, muy aristocráticas dentro del organigrama de la Reconquista y de lo que luego será digamos, las restauraciones aristocráticas y monárquicas de la España del siglo XVIII y siglo XIX, y por lo tanto, sumándole la desamortización de Mendizábal, la adquisición de tierra y la grata producción industrializada con respecto a la caña de azúcar y a los vinos, hemos creado ya el porqué de la importancia de la familia Márquez. Pero no queda ahí, porque se relaciona directamente con la alta y las élites sociales y económicas y políticas del país. Por eso decía anteriormente, no estamos hablando de una personalidad exclusivamente sexitana y que vive exclusivamente en Almuñécar. Tiene su vida fuera de la provincia, inclusive llegando a ser parte de, bueno, ahora lo veremos, de una recepción con la mismísima reina Isabel II.
Bueno, el 5 de noviembre de 1867, la corona, por Real Orden, crea una comisión oficial para el estudio de la flora forestal española, nombrando jefe de la misma el prestigioso ingeniero de fama internacional don Maximiliano Laguna Villanueva. El señor don Cayetano Galiardo será el meritorio anfitrión que acompaña al señor Laguna por el municipio. Durante el transcurso de su viaje y su estudio, como no podía ser de otra manera, don Cayetano Galiardo condujo al señor Laguna hasta la finca de la Najarra, propiedad de la familia Márquez, en la que se cultivan especies de flora tropical que son del gustoso análisis del señor Laguna. Son frases cogidas de los informes de Galiardo, del señor Laguna, porque son muy interesantes, no solamente ya la verborrea, lingüística, ¿no? Pero sí es verdad que determina, por un lado, la importancia que tiene no solamente la familia Márquez, sino, en este caso, para esa orden real de estudio y análisis de la flora forestal, la importancia que tenía el Palacio de la Najarra con la implicación de don Rafael como veía. O sea, quiero siempre que tengamos en cuenta siempre esa línea histórica, porque nos está dando precisamente todos estos datos para entender la importancia que tuvo la familia Márquez en las muñecas del siglo XIX y principio del siglo XX. La finca de la Najarra se encuentra en la dependencia de lo que sería la zona de cultivo y producción fabril de la azucarera de San Rafael y de la Encarnación, ambas propiedades de la familia Márquez, y que se aprovecha por parte de la distinguida señora de la Encarnación Márquez a mostrar diferentes espacios con los que cuenta la finca. Uno de ellos, sin duda, sería el propio palacete. Y ahora voy a hablar del palacete, porque aquí aprovecho que está también Javier para un dato que ellos me lo dijeron, yo no tenía constancia de ese dato. Cuando se habla de la construcción del Palacete de la Najarra, en torno a la década de 1830, 1840, siempre se habla de un capataz y que todo el personal, la albañilería, carpintería, yesería, lo trajeron del norte de Marruecos, de Tetuán. Pero cuando yo digo José Rubio Osorio, Javier dice, eso es falso. Precisamente por el dato de que si todos los, todo el personal que trabaja en el palacete es de origen marroquí y de tendencia precisamente por la tipología constructiva del propio palacete, ese Jesús Rubio Osorio no tendría sentido. Y es verdad, y tienen razón ellos cuando me lo comentan, precisamente por eso, ¿no? El palacete de la Najarra se dice, y es un dato que arqueológicamente no tenemos, inclusive yo le pregunté el otro día precisamente por eso, porque siempre se dice que el palacete de la Najarra se construye aprovechando los restos arqueológicos o estructurales de una casa islámica. No tendría sentido esa casa islámica, puesto que estamos en un valle fluvial, el valle fluvial del río Seco, en el que precisamente en época nazarí el mar estaría mucho más metido, el delta estaría mucho más retrocedido y por tanto en ese espacio geográfico no tendría sentido. Pero los textos hablan de eso. La documentación a veces no es del todo fidedigna, pero es un dato que hay que tener en cuenta. Algún día, ya que está declarado BIC, yo creo que podríamos hacer una intervención arqueológica de estas de urgencia para verificar esos datos. Pero bueno, eso yo aprovecho y lo digo. Y lo importante no solamente es el dato de que en el propio palacete o en la propia finca de la Najarra se cultivase por parte, yo creo que era el centro, digamos, de investigación de don Rafael para sacar esos vinos, para sacar esos estudios sobre las frutas tropicales. Las fotografías, que precisamente la fotografía la cual ahora mismo estoy punteando, me la cedió familiar de Javier, Borja Márquez, a la cual le agradezco plenamente la aportación de ciertas fotografías que son muy interesantes, cosas que no teníamos constancia ni en el Archivo Histórico Municipal ni en el propio Gabinete de Arqueología. Y antes lo comentaba con un compañero de turismo, esta foto de aquí, del interior del palacete, siempre, claro, cuando vemos el palacete, pues yo decía, bueno, ¿y dónde está la casita de granito? No tiene sentido eso. Claro, eso es lo que te demuestra que estamos ante un espacio vivo, un espacio que seguramente, como vemos en una fotografía del siglo XIX,
toda la flora que pertenecía a esa finca. Luego, con posterioridad, en torno a la segunda mitad del siglo XX, se van reduciendo los espacios y se generan ya estos pasillos internos y con posterioridad, me imagino que en torno a los años 70 o 80 se construiría esa casita. Por lo tanto, y eso es un dato muy interesante, porque siempre se ha dicho que esa casita es la casita que la familia Márquez se da a María Asunción. Por lo tanto, no tiene sentido. O sea, cuando rebuscas en la historiografía oral, dice, no, sí, esta es la casa, pues una casa de muñecas que le construye la familia a la hija. Y dices, vale, pero ya la documentación histórica nos demuestra que es un dato que seguramente a lo mejor se haya tergiversado, se haya alterado a lo largo del tiempo. Y llegamos a varios episodios. Bueno, en torno a la última década del siglo XIX, doña Encarnación sufre un momento trágico en su vida, bueno, dos momentos trágicos en su vida en muy corto espacio de tiempo. Su hija Encarnación Márquez y Márquez fallece a la edad de 11 años en 1867 y 2 años después, en 1869, fallece su marido, don Rafael Márquez y Osorio Calvache, a la edad de 58 años. Y aquí nos llega otra duda a investigar por parte del gabinete. Nos plantean los textos que el mausoleo familiar se encontraba en la torre principal del castillo de San Miguel. Es decir, tenemos el castillo de San Miguel, un castillo que se nombra cementerio municipal en 1857, en 1987, es el periodo histórico en el que se aprovecha el castillo como cementerio municipal, y esa torre principal, en la fotografía en pantalla, no sabía decirle cuál es la torre principal. Con tal cantidad de nichos, construcciones contemporáneas, la torre principal yo solamente veo la torre de Levante. De manera que en un primer momento, cuando se habla de torre principal, todos tendemos a pensar en la torre del homenaje, una torre islámica de factura de tapial del siglo XI que luego los nazaríes refuerzan con mampuestos. Pero hay otra hipótesis, una hipótesis de historiografía oral de vecinos del municipio, que hablan, porque lo han visto, de que las lápidas de la familia Márquez estarían en la torre de Poniente. Y recuerdan inclusive que aquí en esta fotografía que he cogido de nuestro concejal y nuestra anterior arqueóloga municipal, en este lateral estaría como unos escalones de yeso donde la gente ponía velas y flores en homenaje, y que las lápidas estarían en posición afrentada desde este lateral. De manera que eso es un dato, evidentemente no tenemos una fotografía, no he conseguido una fotografía de esa torre con las lápidas de la familia Márquez. Lo que sí es verdad que creo, porque también Victoriano del Moral lo dice en su libro, estaríamos hablando dentro de lo que sería el mausoleo de la familia Márquez de dos periodos. Por un lado, lo que serían los orígenes con los hermanos de don Rafael, con la familia más, digamos, más oriunda, que estarían asentados en esta torre, y luego los herederos de doña Encarnación y don Rafael, que se dice que estarían en el pabellón militar. El pabellón militar del 16, actualmente un espacio museístico del castillo de San Miguel. De manera que ahí tenemos esas dos hipótesis. No he conseguido documento histórico más allá de la historiografía oral. Inclusive, precisamente, el día que estuvo José Javier en el despacho de Alberto, estuvimos intentando buscar con el archivo histórico documentación existente del traslado del cementerio. A día de hoy no nos ha llegado documentación. Está el archivo histórico, los compañeros del archivo histórico están revisando documentación, de manera que no he podido obtener esa documentación para la ponencia, pero bueno, espero que a lo largo de este mes o el mes que viene podamos obtener esos datos. Y muy interesante, ¿por qué? Porque el día que fallece doña Encarnación, en teoría, se le va a depositar sus restos mortales en la torre
vamos a poner, venga, la torre del poniente. También teniendo en cuenta que esta puertecita de la torre principal o la torre del homenaje se construye durante la primera fase de restauración, en 1991. Por lo que ya ese dato, yo creo que mi teoría es que es la torre del poniente. Y ahora aquí vamos a hablar de los cotilleos que decía Javi, porque es verdad que la prensa no solamente el Defensor de Granada, sino la prensa de Madrid, habla de esta anécdota. Se habla de la visita al balneario de Sobrón, en Álava, de la aristocracia más distinguida de la realeza española, de los cuales, en el libro de firma, existe la visita de doña Encarnación Márquez con su hijo José María y su hija María Asunción. Y precisamente ese día llegó Isabel II. De manera que yo creo que hay que tener en cuenta, aunque sea, evidentemente, la prensa amarilla, ¿no?, como se suele decir, pero yo creo que es un dato muy interesante y un dato muy determinante de la importancia que tuvo la familia Márquez y doña Encarnación, teniendo en cuenta que estamos hablando. Quiero recordar que esta es la fecha, sí, 1886, el 15 de julio de 1886. Es decir, muerto casi 20 años, sí, 20 años casi de la muerte de su marido, es una mujer que, aunque pienso que mantendría su luto y demás, pero es una persona que sigue activa en la vida social, en la vida política, en la vida, en este caso, la vida aristocrática, vuelvo a repetir, no de Almuñécar ni de Granada, inclusive de Madrid, ¿no? Y yo creo que es un tema muy interesante y una anécdota muy interesante, y yo creo que es el fiel reflejo del carisma de doña Encarnación Márquez, y evidentemente lo que me toca a mí. Estos son los tres, falta alguno más, los tres esculturas romanas procedentes de lo que sería el Cristo Pórtico, el gran complejo estructural que generaron los romanos en el siglo I después de nuestra era para decentar, digamos, y establecer una estabilidad estructural en el Cerro de San Miguel, con el objetivo de crear espacios de almacenaje para distribuir los productos que serían de la factoría de Salazones. Pero en definitiva, esto es lo que nos está demostrando, gracias al mecenazgo, gracias a los trabajos que desarrolla doña Encarnación Márquez en el entorno del castillo, del barrio del castillo, podemos decir que evidentemente, como dice García Bellido en 1887, cuando hace la nota de prensa al Defensor de Granada, García Bellido era arqueólogo del Ministerio de Bellas Artes y Cultura del Gobierno de España, y hace alusión precisamente a la referencia de que estaríamos hablando del foro de la ciudad romana de Almuñécar y de la importancia. ¿Por qué? De la importancia de la ciudad se ve muy bien reflejado en esta escultura. Esta escultura es un torocato. Un torocato es la representación del emperador militarizado. Por lo tanto, que aquí en Almuñécar tengamos la representación del emperador, en este caso estaríamos hablando de Augusto, es decir, del sucesor del mismísimo César, teniendo en cuenta que la ciudad de Almuñécar, la Sexi Firmonium, su propio nombre lo indica, es Julio César quien nos da la nomenclatura de derecho latino, estaríamos seguramente ante un homenaje de la ciudad o de la administración pública de la ciudad para con el sucesor de César. En este caso es una pieza impresionante y espectacular. Imaginaros la talla de dicha escultura y la figura que tenemos a la derecha, la figura que también se expone en la Cueva de Palacio, en la fémina togada, similar técnica a la que el día de hoy conservamos en la propia Cueva de Palacio, la escultura de la diosa Minerva, también con el chitón a la izquierda, los pliegues de técnica griega. Es decir, tenemos una gran importancia que doña Encarnación supo evaluar y supo valorar. Hay que tener en cuenta que en esa época, siglo XIX, si tú no eres una persona
persona ilustrada, si no eres una persona con esa empatía para el patrimonio, tú necesitas obtener unos materiales para construir. Y bueno, se hace hasta ahora, imagínense. De manera que hay que agradecer, no solamente a la Encarnación, sino a la propia familia Márquez, como luego veremos, la implicación con la cultura, la implicación con el patrimonio histórico de Almuñécar, y decirles que tanto la pieza del Torocato como la pieza de la fémina togada se encuentran a día de hoy expuestos en el Museo Arqueológico Provincial de Granada. Esperamos traer en un futuro, una vez tengamos la legalización de los museos y podamos solicitar esas piezas para exponerlas temporalmente en nuestro museo. Y un dato muy interesante es esta lápida funeraria, también de época romana, que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional, en Madrid. De manera que nos muestra la importancia no ya de la ciudad romana como un documento histórico en sensu estricto, sino también la implicación por parte de la familia Márquez. Pero muy interesante esta fotografía, y quiero agradecerle de nuevo a Javier y a Borja, que esta fotografía es espectacular, porque se ve precisamente lo que se decía. Se decía que doña Encarnación las tenía en el Palacio de la Najarra, ahí expuestas, y se las enseñó a Laguna Villanueva cuando vino en 1867, al igual que varias ánforas, monedas de oro, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece muy interesante no solamente ver esta que punteamos ahora mismo, el joven togado, que si se dan cuenta, a diferencia de la fémina togada, que es esta, que solamente se ve la mitad, el chitrón es tan distinto. Es otra técnica escultórica, otra representación, en este caso de un personaje joven, que posiblemente, si tenemos el Torocato, pudiese ser una escultura de Augusto joven, pero bueno, eso es una hipótesis a día de hoy. Pero lo más importante es que estas piezas son donadas por los herederos, sus nietos, unas en 1925 al Museo Arqueológico Provincial y otras en 1964 al Museo Arqueológico Nacional. Y estos niños que se ven en pantalla, los nietos, todos son hijos de José María Márquez y Márquez, son de izquierda a derecha José Joaquín Márquez y Patiño, futuro duque de Grimaldi y teniente de navío de la Armada, José Joaquín Márquez y Álvarez de Toledo, futuro duque de Santa Cristina y general de artillería, y Fernando Márquez y Patiño, futuro conde del Paraíso y general de caballería. De nuevo, volvemos a ver el reflejo en esa aristocracia, en ese mundo social, político, y encaminado siempre hacia una élite social muy bien reflejada, que representa sin duda a la familia Márquez. Pero también hay que destacar de doña Encarnación, como bien decía Javi, su implicación religiosa y su implicación solidaria. Doña Encarnación, incluso en su último año de vida, sigue ejerciendo esa peculiaridad que le significa como precursora de la cultura, de los bienes que atesora y de gentil caridad cristiana que le ha ido acompañando a lo largo de su vida. Los dos capítulos que comentamos a continuación, en 1883 hasta 1910, utilizando los medios de transporte de la España decimonónica, diligencias, mulas, caballos, a veces el propio precario ferrocarril, el misionero jesuita Francisco de Paula Astarín recorrió las zonas más pobres de la España meridional, predicando y conociendo directamente las realidades sociales, económicas y culturales de la población. Surge en Sevilla la admiración por este sacerdote, llamado popularmente el León de Cristo por su fervor cristiano a favor de las clases sociales más desfavorecidas, luego convertido en devoción tras su muerte en santificado. Creo que fue Juan Pablo II el que lo santifica. Durante el mes de noviembre de 1891, la herradura y la muñeca reciben la visita del padre Francisco de Paula Tarín, concretamente los días del 9 al 29 de noviembre. Debido a la labor evangelizadora de estos jesuitas, por las mañanas se llamaba a los feligreses cantando canciones por las calles, el denominado Rosario de la Aurora de la Herradura. Proviene precisamente de esta actividad religiosa. La herradura, y debido en todo caso a la propiedad de las tierras, que en su gran mayoría pertenecían a la familia Márquez, es factible pensar que en la barriada situada al este del castillo de la herradura y cerca de la antigua Casa Fuerte,
como pueden ver en pantalla, que pertenece también a la familia Márquez, en el que se instala la iglesia de San José posteriormente, conociese doña Encarnación a este Francisco de Paula. ¿Por qué? Porque precisamente el padre Francisco de Paula Tarín se encontraba predicando en Molviza y decidió consagrar al pueblo con un corazón de Jesús. Sin embargo, no encontraba alguno en la zona. Solicita a doña Encarnación que le done, que le ceda, y precisamente doña Encarnación digamos que le ofrece una esfinge que manda en un carruaje desde Almuñécar a Molviza y que da constancia escrita en los textos o los periodísticos de la época. De manera que volvemos a tener esa referencia no solamente de la persona culta, de la persona ilustrada, sino también hábil